Hola, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos estáis escuchando desde cualquier lugar del mundo, a través de la web del colectivo Chicotrópico, a través del podcast o en el canal de YouTube. Bienvenidos. Hoy estoy un poco nervioso porque viene una persona fundamental para estas conversaciones en el cenador. Ahora te voy a contar por qué. No solo por la importancia del personaje, sino por lo que supone para esta idea, este proyecto que estamos llevando a cabo. Él es Miguel Ángel Imbarato, nacido en Madrid, fotógrafo de origen, fotógrafo de prensa. Si tenéis oportunidad de ver, hay en internet muchísimos ejemplos de los retratos que hizo para prensa, retratos hechos con el alma, retratos que ves la foto y sientes que conoces a la persona, los más difíciles de hacer. Enhorabuena. Después de trabajar en prensa muchísimos años, te decides a dar el salto a mostrar tu faceta más artística, y cambias completamente de registro. Tu fotografía pasa a ser, por lo que he visto, también un poco más experimental, un poco más oscura, quizá más introspectiva, muy variada en temática. O sea, hay un salto no solo en lo profesional, sino en lo estético alucinante, que si lo podéis ver también os lo recomiendo. Cuando ya ha conseguido el éxito como fotógrafo de prensa, como fotógrafo artístico, decide dar otro salto al vacío, que es el salto a la gestión cultural. Se comenta por ahí que las exposiciones organizadas por ti o comisariadas por ti han sido visitadas por más de 150.000 personas. O sea que en numerosas exposiciones muy visitadas, muchos años en la gestión cultural, una profesión de riesgo. Y hoy en día, con un proyecto que se llama Traductores del Viento, que está aquí en Bustarviejo, y que te digo, fue el germen de estas conversaciones, porque cuando yo fui por primera vez a Traductores del Viento y no sabía nada de tu proyecto, acababa de llegar a Bustarviejo, y una amiga mía me llama y me dice: oye, voy a organizar con unos amigos y vamos a ver una exposición a una sala de exposiciones que hay en Bustarviejo. Y dije: pues sala de exposiciones en Bustarviejo, vamos para allá. Claro, y cuando llegué allí quedé prendado, como supongo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Con el espacio, con el proyecto, y en la exposición, el viaje, había, creo que eran 15 artistas, hombres y mujeres, residentes en Bustarviejo, artistas increíbles de primera división. 23. 23, o sea, yo siempre digo 15, no sé por qué tengo ese número idealizado en la cabeza. 23 artistas de primerísima división, de todas las ramas del arte. Y digo, pero esto es milagroso, este espacio y esta exposición. Y ahí nace la idea de: yo quiero hablar con estos artistas, yo quiero hablar con esta gente, por qué se ha venido a Bustarviejo y qué ha pasado en Bustarviejo para que eclosionara como refugio de artistas, ¿no? Y el lugar, ¿no? Decir que en Bustarviejo, que parece un pueblo perdido, haya ese lugar que tú has creado, ¿no? que es sala de exposiciones, que es taller, que es residencia de artistas, que es un sitio que, por favor, si venís a Bustarviejo, es visita obligada. Yo visualizo allí, cuando he hecho la visita contigo, que te lo agradezco, que fue una visita hermosa la que me hiciste, yo visualizaba ahí a García Lorca y a Cernuda charlando en la residencia, ¿sabes? Tiene esa conexión, ¿no? con el arte, ¿no? O sea, es un sitio hermoso en el que te apetece crear, te apetece vivir, te apetece hablar. O sea que enhorabuena. Y también estas conversaciones tienen que ver con la creatividad y el espacio geográfico, y los valores o los pilares sobre los que se establece Traductores del Viento, si no me equivoco, son el pensamiento, la creación, la cultura y el respeto a la naturaleza del espacio geográfico. Sí, así es. ¿Cómo llegas tú? Porque aquí hay un poco de trampa, ¿no? Yo estoy haciendo un poco de trampa contigo porque yo quería que tú estuvieras aquí, para mí era fundamental por todo esto que te cuento. Tú no eres residente fijo en Bustarviejo. Yo estoy entrevistando a artistas que son residentes fijos, tú no. Ahí estoy haciendo un poco de trampa a mi favor, y para los espectadores y la gente que nos está escuchando también es un regalo, pero es un poco de trampa sobre la base de estas conversaciones. Tú eres un artista, un pionero, un visionario, y eso ya es suficiente para mí para que estés aquí. Pero además es que por alusiones has sido mencionado por varios artistas aquí. Adrián Galia te mencionó, Andrés Guerrero te ha mencionado como referente, ¿no? y como persona fundamental para hablar de arte en Bustarviejo. ¿Cómo llega
Miguel Ángel Imbarato y cómo llega a Traductores del Viento, ¿llegan a la vez? ¿No? ¿Llega uno primero y otro después? ¿Cómo llegas a Bustar Viejo? Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme y por los halagos, Gracias a ti por venir, que no sé siempre. si son merecidos, yo creo que Totalmente. has exagerado mucho. No. Bueno, entonces, yo llego aquí a Bustar Viejo casi casualmente, o sea, no casi, casualmente. A lo largo de toda la década de los 80, los 90 y en los 2000, yo pude detectar una gran carencia de ámbitos donde la gente de la cultura, sobre todo los más veteranos, pudiesen depositar de forma abierta y de forma informal su conocimiento y su experiencia. Yo iba viendo eso a lo largo del tiempo. Entonces yo echaba en falta ese espíritu vivo que se manifiesta en las mesas redondas, ¿no? Donde de forma pausada y de forma reflexiva los artistas, los pensadores versaban su conocimiento y lo ponían en común. Y entonces ahí empiezo yo a darle vueltas a la posibilidad de llevar adelante un proyecto para generar nuevamente o recuperar nuevamente esos ámbitos de reflexión y de pausa. En el año 2013, después de haber puesto en marcha un proyecto también en Vallecas de un taller de investigación digital, cuando nadie hacía fotografía digital, estoy hablando de inicios del año 2000, o sea, yo paralelamente me muevo en la gestión cultural y paralelamente me muevo en la investigación de nuevas tecnologías o nuevas salidas de la imagen. Entonces yo ahí investigo, monto un taller de investigación, prácticamente yo hice la función de mecenas porque yo no era algo que lo financiaba yo, mi trabajo era otro, mi colaboración era otra en el mundo de la gestión. Y entonces ahí yo, en determinado momento, en el año sobre todo 2013, decido irme al medio rural. No sé si por la edad o por el momento, yo necesitaba silencio. Y me traslado cerca de Aranjuez, en un pueblecito muy cerca de Aranjuez, y monto este mismo proyecto, que ahora supone que es Traductores del Viento, monto este mismo proyecto en pequeñito. Es decir, está mi estudio, mi lugar de investigación, un lugar para generar talleres y reflexión con otros artistas y residencia de artistas. Y veo que ese preproyecto funciona muy bien. Entonces yo diseño otro nuevo proyecto un poquito más ambicioso, ya como el salto al territorio, más grande, porque el otro era como muy íntimo. Entonces yo entrego ese proyecto, se lo llevo a varios municipios y a varias empresas que sé que tienen patrimonio inútil, patrimonio totalmente, digamos, desaprovechado, ¿no? Casi este proyecto sale en algunos municipios de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha y de Castilla-León. Y da la casualidad que en verano del año 2019, Adif, un año y medio después de haber entregado el proyecto a sus departamentos correspondientes, me llaman y se interesan por este proyecto. Entonces para mí fue una oportunidad magnífica, ¿no? Tenemos varios encuentros donde hablamos del proyecto y de cómo se podría de alguna manera poner en valor en uno de sus espacios, y ellos me ofrecen esta estación. Es una de las primeras estaciones que me ofrecen. Yo vengo a visitar el lugar, nunca había estado en Bustar Viejo, y ahí me encuentro un lugar espléndido, frente por frente con la naturaleza, y que tenía todas las condiciones que yo estaba buscando: silencio y quietud. Entonces yo aterrizo aquí. La asociación Traductores del Viento había sido creada en el 2018 con el ánimo de dar cobertura legal y conceptual al proyecto, a la idea que yo barajaba, y lo ponemos en marcha. Se empieza a ejecutar el proyecto inicios de 2020. Enero 2020 empezamos a poner en marcha el proyecto. Así que mi caída aquí en el territorio es totalmente casual. Y mi gran sorpresa es cuando yo llego a un lugar donde al inicio de las obras empieza a venir mucha gente a preguntar qué va a ser esto, qué va a ser, y muchas de estas personas eran creadores. O era gente del mundo de la música, o era gente del mundo de las artes plásticas, o del cine. Y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que venga gente específicamente del mundo de la cultura a preguntarme qué va a ser esto, ¿no?
Con lo cual, ahí yo conozco casualmente a Leticia Reyero, una escultora que vive aquí en el territorio, magnífica escultora, y esta persona se nos ocurre, tomando café, ¿por qué no convocar a hacer una convocatoria boca a boca indiscriminada a todo el sector de la cultura? Y ahí en octubre de 2020 nos juntamos unas 50, 60 personas y todos eran artistas o creadores. Algunos no eran artistas, eran creadores. Y entonces ahí nos presentamos y yo presento el proyecto. Y me di cuenta que estoy en el ojo del huracán. Es decir, que la Sierra Norte de Madrid es un lugar enormemente rico, que no tiene tejido, que es una gran, digamos, asignatura pendiente que tiene la Comunidad de Madrid. Generar red. Es decir, que sepamos un mapeo, quiénes son los creadores por disciplinas que hay en la Sierra Norte. Entonces yo me doy cuenta de que estoy en un territorio de una enorme riqueza cultural y además muy adecuado para crear esa fusión entre la cultura que está teóricamente en el centro y la cultura que está teóricamente en la periferia, porque ya los centros y las periferias ya se han diluido. Totalmente. Cuando además generalmente el centro de pensamiento y de cultura siempre ha estado en la periferia y se ha llevado a las grandes ciudades. Digamos que las grandes ciudades, las grandes metrópolis son escaparates, pero no necesariamente es el centro de producción de la cultura y del pensamiento. Entonces a mí esa parte me parece muy interesante, es decir, es un proyecto transfronterizo. Así es como yo aterrizo aquí, en Bustar Viejo. A mí me resulta muy curioso esto que me cuentas, que Traductores del Viento ya existía. A mí siempre me pareció que le habías puesto el nombre después, al llegar a Bustar Viejo. Tú sabes que a esto le llaman Bustar Viento también, ¿no? Segunda casualidad. Claro, es que me parece que me lo cuentas ahora. Yo digo, claro, se instaló aquí, vio el espacio, vio lo que supone el viento en este lugar y le ha puesto Traductores del Viento. Me parece un nombre genial, adecuadísimo. Pero me dices que es previo. Sí, de hecho hubo uno, cuando estábamos en obras, vino un señor que llamó a la puerta para preguntar qué es esto, qué estáis haciendo aquí, y le dije, esto es Traductores del Viento, le expliqué lo que iba a ser, me dice, pues os vais a enterar lo que es el viento. Entonces, es decir, que es la segunda coincidencia, que llego a un lugar lleno de creatividad y además a un lugar que el viento, y además la estación está en un fondo de embudo, donde si sopla el viento que viene de la zona de Poniente, justamente la estación le llega absolutamente toda la fuerza del viento. Es decir, que es una segunda coincidencia. Y donde el nombre ha cobrado toda su fuerza al final. Claro. Qué maravilla, qué suerte para los vecinos de Bustar Viejo y de la Sierra Norte tener la oportunidad de estar tan cerca de tu espacio. A mí me gustaría hacerte la pregunta que le estoy haciendo a todos los artistas que estáis viniendo aquí. La otra de las patas de esta silla que estamos intentando construir. ¿Qué es para ti? ¿Cómo describes tú la creatividad? Esa es una pregunta importante. Yo creo que el acto de crear es un acto por encima del artista, el concepto de artista o la etiqueta que se le quiera poner. Yo creo que el acto de crear es algo que emana de la profundidad del alma humana. Yo creo que el acto de crear lo tiene cualquier ser humano, incluso la naturaleza. Entonces nosotros tenemos la gran capacidad de ser conscientes del acto de crear. Es un acto íntimo y sobre todo muy generoso, porque generalmente el que crea no solamente traduce su mundo interior, su mundo más profundo, más íntimo, sino que además generosamente lo ofrece a otros. Entonces me parece que eso es un pudor, un falso pudor que creo que hay que superar. Yo creo que en el acto de crear no solamente está ese ejercicio constructivo del alma humana, sino que además está el acto de ofrecérsela a otros. Entonces para mí el acto de crear es un acto que corresponde a una inquietud innata en el ser humano y que muchas veces, si no se entra en la trampa de lo comercial o del prestigio y el reconocimiento, tiene un largo recorrido. Muchas veces muchos artistas han caído en esa trampa del reconocimiento y el prestigio y ser de alguna manera remunerados
y vivir de ello notablemente, y eso yo creo que traiciona muchas veces al creador. Sí es digno vivir del propio trabajo, pero no tiene que ser la motivación. Entonces el acto de crear es un acto que está innato en cualquier ser humano y que se debería dar oportunidad a todo ser humano desde los primeros años de enseñanza a desarrollar esa virtud. Hombre, si tiene que ver con y nace del alma humana, entonces sí, todos tenemos la posibilidad, ¿no? Y el derecho también, como seres humanos, de ser creativos y de ver en qué, ¿no? Me estaban viniendo a la cabeza las palabras de Luis García Berlanga, que él siempre me decía es que te estoy escuchando y se me pone el pelo de punta porque lo estoy escuchando un poco a él en lo que decía. Él decía que para él el cine era un acto íntimo. Fíjate que para hacer cine necesitas un equipo de 60, 70 personas y trabajar con gente todo el rato, y para él era un acto íntimo. Él decía siempre que su proceso creativo empezaba con él escribiendo en su casa y terminaba en el espectador, que siempre lo veía como un acto íntimo, el acto creativo. Y te estaba escuchando y me venían a la cabeza sus palabras. Hay una cosa muy importante, y es que el creador, cuando construye su obra íntima y ya la digamos que cierra el círculo, a partir de ese momento ya no es su obra, ya pertenece a lo colectivo. Es decir, ese momento él es como un legado que él hace y entrega a la sociedad. Entonces, ¿tú crees que la obra no está completa hasta que no hay un espectador? Tú que has sido artista y eres gestor cultural y sigues siendo artista, ¿no hay obra artística hasta que no hay un espectador? Hombre, el espectador le da sentido, pero no necesariamente. Puede ser una obra, una partitura, puede ser una construcción pictórica, y eso ver la luz a futuro, y no deja de ser una creación, una obra artística, ¿no? De arte. Porque si es un trabajo íntimo en el cual tú construyes y tú estás trabajando a lo largo del tiempo, que para ti eso es muy importante, es vital, es una construcción muy, muy importante. ¿Qué va a pasar después cuando tú no estés? Va a ser un regalo envenenado que tú dejas a tus sucesores, y claro, hay disciplinas, por ejemplo, un escritor no tiene ese problema, o un músico, porque puede legar a un conservatorio o a una institución su legado, pero ahí hay artistas, escultores, pintores, hay artistas que por el formato todo ese trabajo tienen que legarlo, ¿no? Yo como cineasta, quizá los cineastas somos más vanidosos, ¿no? Yo no entiendo la creación sin espectador. Me parece que son dos caras de la misma moneda. Pero esto que me cuentas, claro, no todas las artes, no todos los artistas son iguales. Lo que yo quería preguntarte ahora, que es la tercera pregunta que yo te decía de las tres preguntas de estas conversaciones, la tercera pregunta que te hago es: ¿se ha dado que haya tantos artistas de primer nivel en Bustarviejo en este momento? Aunque hemos tenido invitados como Andrés Guerrero, que nos han dicho que hay artistas a montones desde hace 18 o 20 años en Bustarviejo. Sí. Ahora para mí me parece que se ha juntado un grupo todavía mayor, y lo que tú dices, en los nuevos tiempos, con más visibilidad en la capital. Pero ¿tú crees que hay una conexión entre este espacio geográfico que rodea Bustarviejo y esa unión, ese conjunto de artistas que se han juntado aquí? Mira, yo no sé, no tengo conocimiento ni información suficiente como para saber en qué momento se produce el proceso creativo aquí en Bustarviejo. Yo creo que es algo que viene de muy atrás, ¿no? Sí que recuerdo por conversaciones con algún artista como Gerardo Aparicio. Hay un momento clave que es en los 80, los 70, cuando está aquí Gerardo Aparicio, Mitsu Miura y Adolfo Schlosser, que tiene un fermento de pensamiento y de creación constructiva de arte, cada uno en su disciplina, muy importante, ¿no? Yo no sé las condiciones que haya tenido Bustarviejo. Sí sé que aquí reside mucha gente se está trasladando a la Sierra Norte, y que no solamente en Bustarviejo, lo hay en Miraflores, lo hay en Valdemanco, lo hay en La Cabrera, lo hay en Montejo de la Sierra,
lo hay en Colmenar, lo hay en Cercedillas. Es decir, yo creo que toda la zona de la Sierra Norte de Madrid y eh, está recogiendo una población de hombres y mujeres artistas, porque el artista necesita, por exigencia personal, esa retirada, ese espacio de reflexión para poder crear. Madrid se ha convertido en una gran urbe, tiene un ritmo que va variando en el tiempo, y yo creo que nosotros, todos en general, pero en el mundo de la creación necesitamos pausa. Creo que la pandemia nos ha puesto a todos una condición muy interesante. Es decir, por ejemplo, nosotros, Traductores del Viento, ha caído en el momento justo, en el lugar adecuado, por decirlo de alguna manera, casi por el destino. La pandemia a nosotros nos ha supuesto un retraso de 1 año, que eso es mucho para un proyecto pequeño que nace desde la condición de origen cero equipo, 0 recursos, un concepto, un equipo de asesores, consultivo, de artistas, pero venimos en un momento donde por una situación fortuita, por un accidente fortuito, nos vemos en un momento donde todos coinciden, hay unas coordenadas que coinciden, donde todos tenemos que hacer una pausa y pararnos un instante. Eso a nosotros nos ha generado una pausa a nivel general, pero también el lugar tiene unas condiciones que son las que tiene la Sierra Norte de Madrid, que son lugares de silencio, lugares de quietud, donde además el artista está en permanente contacto con la naturaleza. Y ese contacto con la vida, a un creador, a un artista, favorece en su trabajo, en su propósito. ¿Cómo le favorece? ¿Cómo crees tú? Bueno, el estar en contacto con la naturaleza y con los ritmos más cercanos a ese estado, y sobre todo porque los ritmos de una gran ciudad son diferentes a los ritmos del medio rural. ¿Son más antinaturales? No, son otros. Ahí es un entorno puramente urbano y humano, con unos ritmos, con una dinámica. Tú cuando te trasladas, y lo veo yo en mi propia experiencia, cuando yo me trasladé a Aranjuez o yo me traslado aquí, los ritmos son otros, son pausados, hay silencio, digamos, no hay interferencia de ruidos y están más en contacto con lo humano, tanto en lo íntimo, en lo personal, como en lo social. Yo creo que el ritmo es diferente. Y el silencio. Muchos de los artistas, muchas de las personas que están viniendo aquí a conversar conmigo en estas conversaciones en el Cenador, han hablado del silencio y algunos han ido tan lejos como tú, ¿no? Del silencio exterior y el silencio interior. Claro. Y la belleza, ¿no? Eso que has comentado tú de la... Claro, tú fíjate que, por ejemplo, nosotros ahora cuando hemos estado haciendo residencia en agosto, que han venido artistas a crear al espacio, todos desayunábamos amaneciendo. Estábamos en la cocina, frente por frente con la naturaleza, y veíamos todo el proceso solar, cómo iba saliendo el sol, y todos ahí con el café, conversando, entrando. Imagínate cómo entras en el día. Entonces, es decir, esa predisposición a tú ser gestor de tu propio tiempo, ¿no? Me parece que es muy importante. Entonces, claro, estás en contacto con la belleza, con el entorno. Me encanta cómo lo explicas todo y la pausa con la que hablas, la verdad que es maravillosa. Da gusto hablar contigo, escuchar, porque pones otro ritmo a la vida. Qué gusto. No, me siento calmado, me siento inspirado y tiene que ver con la claridad del mensaje y con la pausa que traes, ¿no? Que se agradece, de verdad que se agradece. Todo esto yo creo que favorece el repensar sobre el futuro. O sea, toda esta situación de pausa, de silencio tan necesitado, ¿no? Y que los jóvenes también necesitan, sobre todo las futuras generaciones, porque tenemos algo que tenemos a favor, que es la tecnología, pero también en contra, la velocidad de información, la saturación de información. Yo creo que hay que llegar a un momento donde uno se tiene que parar y tiene que recapacitar. Yo creo que todo esto nos ayuda como a repensar el futuro, a hacer un alto en el camino y saber qué es lo que queremos a futuro, desde dónde nosotros vamos a construir eso, qué cultura es la que nosotros necesitamos, qué nos vale de la cultura del pasado
qué desafíos o qué necesidades tenemos frente a una cultura del futuro, yo creo que todo esto está muy ligado, que conviene pararse un instante y reflexionar en torno a esto. Esto también, imagínate lo que puede suponer allí en el andén de la estación, generar un ámbito de mesa redonda donde podamos traer, y espero que este año ya lo logremos, esta primavera, podamos traer a gente del mundo de las artes simplemente a conversar, a tener una conversación abierta y sosegada y tranquila para poder formular todo esto y que en ese momento podamos esto comunicarlo a través de las nuevas tecnologías masivamente. Entonces yo creo que esa es otra clave del proyecto de Traductores del Viento, el compartir conocimiento. O sea, esa pausa, ese silencio y el compartir lo mejor del conocimiento de cada cual, yo creo que es fundamental y creo que es la raíz, el eje vertebral de este proyecto de Traductores del Viento. Yo tengo la conversación que pensaba que iba a tener contigo, la he tenido y me has aportado un montón de cosas y a nuestros oyentes también. A mí no me gustaría cerrar yo esta conversación, me gustaría que la cerraras tú con algún, no sé si queda algún pensamiento en tu cabeza pendiente o alguna reivindicación que quieras hacer aprovechando este foro que se va a escuchar en Radio Bustar Viejo y que se van a escuchar gente de todas partes de la Sierra Norte y del mundo, con suerte. Si hay algo que tú quieras invitar, reivindicar, compartir en estos temas que estamos hablando de Bustar Viejo, arte, creatividad, Traductores del Viento. Bueno, solo añadir eso, que Traductores del Viento es un lugar abierto con las puertas siempre abiertas a todo el mundo, ¿no? Es un lugar esperamos construir un lugar de bienestar, de afecto humano entre todos, no construirlo solamente el equipo pequeñito, muy pequeñito, el equipo gestor que estamos tratando de mover todo, pues somos muy poquitos, sino que esperamos que que la gente, tanto el que viene de la gran ciudad como el que vive en el territorio, pues podamos construir este proyecto entre todos, ¿no? Entonces yo creo que es una invitación abierta, o sea, Traductores del Viento tienen las puertas abiertas a un mundo futuro que tenemos que construir, tenemos que reformular lo que es la cultura, saber qué es lo que queremos, o sea, hacia dónde vamos, quiénes somos, cada uno de nosotros. Entonces yo creo que sobre todo la gran riqueza de ese contenedor, que es la antigua estación de tren, que también es una metáfora, que sea una estación de tren. Esto podría haber sido un edificio en cualquier pueblo de los que se interesaron también por el proyecto, pero ha acabado siendo en una estación de tren, con todas las connotaciones literarias y narrativas que puede tener una estación de tren, ¿no? La despedida, el abrazo, el encuentro, el tiempo, el espacio. Es decir, que en este tiempo, en este viaje que nosotros hemos iniciado el 1 de mayo, con todos estos amigos, con estos 23 y yo, 24 artistas que nos incluimos en este proyecto, pues todo este proyecto, todo este proceso que hemos puesto en marcha es un proceso que acaba de iniciar y digamos que lo vamos construyendo con todos. No, yo creo que es un tema también muy importante, que no es un proyecto político, que no es un proyecto que viene financiado por una institución determinada. Es un proyecto que estamos involucrando a la ciudadanía, al mundo empresarial, que creo que el mundo empresarial tiene que tomar conciencia que el arte, el pensamiento y la cultura tiene que ellos, el sector empresarial, tomar parte activa, fomentarlo y apoyarlo. O sea, cada uno asume un reto de cómo poder aportar al proyecto también riqueza, y que eso tenemos que construir entre todos. Nosotros hemos puesto las condiciones de partida, pero tenemos que construirlo entre todos, tenemos que llevarlo adelante entre todos. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, no te robo más tiempo, sé que estás muy ocupado y te agradecemos muchísimo que hayas venido a dedicarnos este ratito. Seguro que las personas que nos están escuchando y las que nos están viendo han disfrutado mucho de esta pausa y de esta reflexión y de este hilo de pensamiento que has iniciado y que has continuado en estas conversaciones. Así que gracias por venir, mucha suerte con todo. Estaremos de tu lado siempre, estaremos visitándote y acompañándote en todo lo que podamos. Bienvenidos. Gracias.